Si hay otras dudas, me las hacen, ¿sí? Pero bueno, en eso, vamos a trabajar como un poquito con el... voy a hacer como una introducción de... No sé si repaso, porque no sé si han visto el teórico. ¿Han visto algo de variables aleatorias? Sí, no, sí. Sí, sí. Poquito, algo, no, sí, está. Bueno, por lo menos hay unos cuantos sí que va a ser más fácil para ellos. ¿Está? Entonces, ¿qué teníamos hasta acá? ¿Ah? Hasta acá. Teníamos así omega, ¿sí? Que era un conjunto. Cada uno de los elementos de omega era como un resultado de un experimento. ¿Tá? Teníamos eso. Teníamos una probabilidad, este era como el espacio muestral. ¿Sí? Teníamos el espacio muestral. Después teníamos una probabilidad que va desde ¿qué? Desde las partes de omega al 0,1. ¿A qué es? Estos son los subconjuntos de omega, que era lo que llamábamos eventos. ¿Tá? A los subconjuntos de omega, o sea, se agarra un subconjunto acá, un A, ¿tá? ¿Sí? A incluido en omega, ¿sí? A pertenece acá, pertenece a eso, al conjunto de los subconjuntos. Entonces va, a cada subconjunto le da una probabilidad. Y cumplía ciertas cosas que eran los axiomas de Kolmogorov o algo así, y listo. ¿Tá? Probabilidad y el espacio muestral, eso era más o menos lo que tenía. A esto le decíamos evento. ¿Sí? Definición. ¿Sí? Teníamos un subconjunto que era como resultado posible de un experimento. ¿Tá? Entonces decimos a evento. ¿Tá? Y de acá la probabilidad lleva a cualquier evento a una probabilidad de que ese evento ocurra. Ahí cumplía ciertas cosas, la probabilidad que, bueno, a que la probabilidad de todo fuera 1, que la unión de cosas disjuntas la podía separar en una suma, y tal, y tenía cosas así. ¿Qué es lo que cambia ahora? ¿Qué es lo que cambia? Es que vamos a estar trabajando con lo que llamamos variables aleatorias. Voy a escribir variables aleatorias. ¿Qué es una variable aleatoria? Es una función que va de acá, ¿sí? Del espacio muestral, a los reales. ¿Sí? Esta es la recta de los reales. Entonces, una función que va desde acá, le pongo x normalmente, ¿no? Una función que va desde omega a los reales, ¿sí? Decimos que es una variable aleatoria. ¿Tá? ¿Cuál es la gracia de esto? Es que esta función representa algo importante. Por ejemplo, que llegue acá, no sé, si el espacio muestral fueran tiro, no sé, 5 veces monedas, ¿no? Y anoto, el espacio muestral es que salió en cada tiro, ¿sí? Si cara cruz, cara cruz, cara cruz. Esta función nos podría llevar a cada resultado a la cantidad de caras, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo. Tiro 5 monedas. Y anoto los resultados, entonces el omega es... Y anoto los resultados, no voy a escribir como es omega. Los resultados. Entonces, por ejemplo, esta cruz, 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 cara a cara, pertenece a omega, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. ¿No? Después cara a cara, cruz, 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 también pertenece. Son posibles resultados del experimento. ¿Ah? Entonces, lo que hace la variable aleatoria, por ejemplo, es agarrar estas tiritas acá, cada posible resultado, y darle un número real que nosotros decimos cómo se define la función, lo decimos nosotros. Por ejemplo, un caso podría ser, agarra estas tiras y dice, ¿sí? ¿Cuántas cruces tiene? Por decir algo. Un ejemplo podría ser ese. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la gracia de las variables aleatorias? Y es que en cierto sentido también, obviamente, son aleatorias. ¿Por qué? Porque el resultado de una variable aleatoria como que depende del resultado del experimento.
¿sí? O sea, yo hago el experimento y miro el valor del resultado y eso es aleatorio, porque depende del resultado que yo agarre, ¿sí? Le aplico la cosa y eso también es aleatorio, obviamente. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Así. Entonces, esta probabilidad la podemos usar, la probabilidad de que un evento ocurra, para así darle probabilidades a los valores posibles que puede agarrar esto. A eso es la magia de acá. ¿Tá? Entonces, lo que hacemos, definimos, ¿sí? Por ejemplo, la probabilidad de que la variable aleatoria agarre, no sé, un valor cualquiera, es igual a la probabilidad del conjunto, ¿sí? De los, vamos a ponerle A, hay que A es igual a acá. ¿Tá? Volviendo al caso, ¿sí? Si yo defino, siempre con este ejemplito acá, así, mi variable aleatoria cuenta la cantidad de caras que salen. De caras. Esto no es cruce, esto es mi variable aleatoria, ¿sí? Entonces, lo que hace la variable aleatoria es agarrar estas tiras, cuenta la cantidad de caras, y bueno, y le podemos dar una probabilidad al valor de salida de esa variable aleatoria. Por ejemplo, si nosotros queremos saber la probabilidad de que esta variable aleatoria de 3, ¿sí? Agarramos acá, venimos acá y vemos todos los eventos, ¿sí? Todas las posibles salidas que tienen 3 cruces. Eso es un conjunto, es este conjunto de acá, ¿sí? El conjunto de resultados que tienen 3 caras, ¿sí? Y entonces eso es un conjunto y tiene una probabilidad, porque la probabilidad llevaba eventos en valores 0, 1. Entonces esa es la idea. Y además, haciendo un cambiecito, se puede definir esta probabilidad, y acá. ¿Sí? Y es la probabilidad de que la variable aleatoria dé un valor más chico que otro, que un cierto K. Y es justamente agarrar los eventos que cuando le aplico los resultados, ¿sí? Del espacio muestral. Agarro los resultados que cuando le aplico la variable aleatoria me dan más chico que K, eso es un conjunto, y tiene cierta probabilidad, más nada. ¿No? Entonces acá, por ejemplo, ¿sí? Vamos a poner vamos con numeritos, siguiendo el ejemplo este que lo tengo acá abajo para usarlo, ¿sí? Agarro el 3, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, todos estos cosas de acá, todos estos eventos, todos estos resultados, son los que tienen menos de 3 caras. Entonces, cuando le aplico la cosa, van a ir a parar acá. ¿Sí? Estos son los resultados, estas tiritas así, que tienen menos o iguales de 3 caras. Entonces, cuando les aplico la variable aleatoria, van a ir a parar acá. Eso es lo que estoy diciendo. Y esta probabilidad, que es la probabilidad de caer, o sea, de que la variable aleatoria me dé más chico que 3, es simplemente la probabilidad de esto en el espacio muestral. ¿Se entendió eso? ¿Se entiende lo que estamos haciendo o no? Es como que agarramos un conjunto de eventos, le damos a cada resultado le damos un numerito, que en este caso puede ser este de acá, que cuenta la cantidad de caras, y después los valores resultantes de acá los podemos, o sea, son como resultados aleatorios y tienen cierta probabilidad. Por ejemplo, esta de acá, ¿sí? La chance, la probabilidad, por ejemplo, de que te dé esta variable aleatoria de acá, te dé más chica que 3, es pensar todos los eventos que tienen menos de 3 caras, ver qué probabilidad tienen, como veníamos haciendo en el espacio muestral, y dársela. Es un ejemplo, ¿sí? Me lo tomé porque quise. Vamos a hacer así. Siguiendo, vamos a seguir con el ejemplo y ver el ejemplo acá. Estos son, ¿sí? Los experimentos o los resultados de omega
con menos de 3 caras. Y le pongo un nombre, lo llamo A, por decir algo. Entonces, la probabilidad de que la variable aleatoria me dé más chica que 3, esto es una definición, es justamente venir acá, ver los eventos que tienen, en este caso, menos de 3 caras, y eso es un evento con cierta probabilidad. Repito y termino. Tenemos un espacio muestral, por ejemplo acá, ¿sí? Los resultados de tirar 5 monedas. Por ejemplo, en este caso, cada puntito acá vendría a ser así, una tira, por ejemplo, cruz, 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 cara a cara, podría ser una. Están todos acá. Agarro una variable aleatoria que es a cada uno de esos resultados le asigno un valor real. Por ejemplo, yo hice esta de acá, la definí así. Una variable aleatoria que a cada tira de estas le cuente la cantidad de caras. Y eso lo que nos hace es que lleva cada puntito de acá, o sea, cada posible resultado, a un valor real. Eso es lo que hace la variable aleatoria. Si yo quiero ver cuál es la probabilidad de que esa variable aleatoria me dé, por ejemplo, más chica que 3, por decir algo, o sea, que tengan menos de 3 caras, lo que hago es venir a buscar acá todos los eventos que justamente tienen menos de 3 caras, o que de manera formal, que cuando les aplico X me quedan de este lado, agarro todos esos, eso es un conjunto de omega, es un evento, entonces tiene una probabilidad, y esa es justamente la probabilidad de que cuando yo aplico X, me quede más chico que 3. ¿Sí? ¿Ahí sí? ¿No? ¿Más o menos? Bien, algunos sí, sí. ¿Por qué damos toda esta vuelta? Porque van a ver que es mucho más fácil trabajar con variables aleatorias, que normalmente ni siquiera nos vamos a olvidar de cuál es el espacio muestral. Y bueno, pero bueno, quiero que se acuerden un poquito de lo que está atrás. No es que le inventamos una probabilidad de esto, es que esto justamente hay una cantidad de experimentos que cuando les aplico X me dan más chico que 3, entonces la probabilidad de que me dé más chico que 3 es la probabilidad que tiene de ocurrir este evento de acá. ¿Está? Los resultados con menos de 3 caras, a eso le llamé A, es esto de acá. Chaca. Entonces la probabilidad de que la variable aleatoria me dé más chico que 3 es justamente que ocurra este evento. No tiene mucho sentido. O sea, no aporta mucho. Para que cuando aplico X me dé menor o igual que 3, justamente tiene que ocurrir esto de acá, este evento de acá. Que es que salgan menos de 3 caras. Menos o igual, ¿no? Bueno. ¿Qué más? La probabilidad de A, no sé cuánto sería acá, habría que ver. O sea, son todos los resultados. Acá habría la típica de resultados a favor, ¿sí? Sobre resultados totales. O sea, todas las tiras con 3 caras, así, dividido todas las tiras totales. ¿No? Sí, es como típico de ejercicio. ¿no? O sea, esto es los resultados a favor, o sea, los resultados con menos de 3 caras, dividido todos los posibles resultados, que es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 2 a la 5. Pero bueno, no entremos en eso, no quiero ver cómo se calcularía la probabilidad. Bien, entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué se define? Y esto es el tema. El tema de hoy básicamente es esto. Se define lo que se llama la función de distribución. Voy a tener que borrar todo, discúlpenme. Y esto acá todavía no, y lo que quiero hacer hincapié es que no hablamos acá ni de variables aleatorias discretas, ni de continuas, ni de nada. Todo lo que vamos a hacer en esta clase es solo para ambas. ¿Sí? Lo único que estamos pidiendo es que sea una función, una variable aleatoria, es una función que a cada resultado experimental le da un valor real. Entonces, se define la función de distribución, se le pone así, ¿no? Función de distribución es esto, evaluado en un punto, ¿sí? Es igual a justamente lo que hablamos recién, es la probabilidad de que la variable aleatoria me dé menos que k. Entonces, si yo acá pongo 3, me va a dar la probabilidad de recién. Si pongo 5, me va a dar tal cosa.
¿Sí? Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de hoy, hay cosas que ya sabemos, ¿sí? Y es, por ejemplo, ¿sí? Acuérdense, nuestra variable aleatoria es contar caras, ¿sí? Tiro 5 veces y acá cuento las caras que me da. Por ejemplo, esto acá es 1, porque siempre van a haber, ¿sí? Es la probabilidad de que siempre haya menos de 5 caras. Siempre pasa. Siempre hay menos de 5 caras. Más de 5 caras no puedo haber porque estoy tirando 5 veces. Por decir algo. ¿No? Esto está definido para todos los reales. Entonces, esto acá es la probabilidad de que hayan menos 1 o menos caras es 0. ¿No? Siempre tengo. Entonces, si hacemos un dibujito así, ¿no? Acá el 0, acá. Acá vamos a tener cierta probabilidad, ¿sí? Porque acá, ¿qué va a ir? Va a ir la probabilidad de que cuando haga el experimento me salgan menos de 5 caras. Hay cierta probabilidad, me podrían tocar 5 cruces. ¿Tá? Es 1 sobre 2 a la 5, no importa. ¿Tá? Y a medida que voy aumentando, esperen que acá 5, ¿tá? Acá me va a dar 1. No sé cómo crece esto, si crece así, si crece allá, no interesa cómo crece. La cuestión es que crece. ¿Tá? Crece, vamos a poner así. Y después se mantiene acá. ¿Tá? Eso lo quiero hacer con otro color. No me quedo en la chueca. Acá así. Y acá en 0. Acá abierto. Y acá también abierto. Está igual esto. Es como que siempre está lo mismo. ¿Qué estoy queriendo decir acá? Acuérdense lo que es la variable, la x. Es cuántas caras hay. Entonces, en cualquiera de estos puntos de acá, 5 más, es meterlo acá. Es la probabilidad de sacar 5 o menos caras. Es 1, obviamente. O sea, siempre saco menos de 5 caras. Si menos, menor o igual. Acuérdense. Esta cara acá es lo que va acá. Acá, cuando agarro números más chicos que 0, siempre es la probabilidad de 0, porque es la probabilidad de sacar, por ejemplo, no sé, menos 1, algo, caras. Siempre saco o 0 más caras, así que acá siempre tengo 0 de probabilidad. ¿Sí? Y entre medio va creciendo, siempre crece, porque ¿qué? Vamos a poner un ejemplito, no sé, 4 y 1. Acá, lo que hay que es la probabilidad de sacar menos de 4 caras. Y acá es la probabilidad de sacar una cara o menos. ¿Tá? Eso es lo que está acá. Son los valores de la función. Entonces, obviamente siempre va creciendo, porque a medida que voy aumentando esto de acá, ¿sí? Voy teniendo más probabilidad de que me caiga, ¿sí? De que la variable aleatoria sea menor al valor. ¿Sí? O sea que siempre es monótona creciente, nunca decrece. Sí, los perdí, los maté. Hoy vamos a jugar mucho con dibujitos así, es básicamente lo que vamos a hacer hoy. ¿Está? Porque ese es el detalle, es menor o igual. Es la probabilidad, ¿tá? De que salgan menos de 6 caras, por ejemplo. ¿Tá? Y nosotros sabemos que como hay 5 monedas, siempre vamos a sacar menos de 6 caras. ¿Tá? Por eso es lo decreciente, y esto es fundamental. A este menor o igual. Acá me está diciendo la probabilidad de sacar menos de 6 caras. Siempre. Además, nuestra variable aleatoria agarra valores entre 0 y 5, ¿no? Porque es la cantidad de caras. O sea que, entonces, la probabilidad de acá, ¿sí? El valor del 6 es la probabilidad de que esta variable aleatoria me dé más chico que 6. Y siempre me da más chico que 6 porque me da o entre 0 o entre de 0 a 5. ¿Sí? Hagan preguntas porque es importante que se empiecen. Vamos a jugar un ratito con esto, tienen que entender bien qué es lo que está pasando. ¿Ah? Yo sé que parece muy definido arbitrariamente, pintó definirlo y lo definimos. Pero, bueno, no es así, no es para nada así. ¿Está? Bueno, como bordeando se me fue un rato largo.
No sé en qué momento se me fue tanto tiempo de la clase. ¿Tá? Y bueno, entonces voy a comentar un par de propiedades, simplemente, de la función de distribución. ¿Tá? Y es más o menos la que vamos a usar. Una es que cuando tendemos k infinito a más infinito, ¿sí? Esto siempre nos da 1, ¿tá? Porque es justamente la probabilidad de que la variable aleatoria nos dé más chico que infinito, entre comillas, que es 1. ¿Tá? Otra es lo contrario. ¿Sí? Si tendemos a menos infinito, esto acá nos da 0. Es justamente la probabilidad, si nos vamos muy para acá, es la probabilidad de que la variable aleatoria nos dé más chico que un número que está tendiendo a menos infinito, o sea que nos da 0. ¿Ah? O sea que para allá siempre da 1, o sea, tiende a 1 y para acá tiende a 0. ¿Ah? Y otra cosa es que es creciente, ¿sí? Monótona creciente, o sea, es creciente, vamos a decir, creciente. Porque lo que les vengo comentando, o sea, a medida que voy aumentando el K, ¿sí? Si yo tengo la probabilidad de que la variable aleatoria me dé más chica que 3, es una probabilidad, pero que me dé más chico que 80, obviamente va a ser algo más probable, porque 80 es más grande que 3. ¿Tá? Entonces siempre es creciente. ¿Tá? Y bueno, y con esto más o menos vamos a hacer. ¿Se entendió esto? ¿Tá? Lo que pasa acá, en el infinito se nos va a 1, antes a 0, y es creciente, o sea que nos agarra valores entre 0 y 1, va creciendo, y acá tiende a 0 y para allá tiende a 1. No, Brun. No es la integral de nada, a priori. ¿Tá? No es la integral de nada. Después vamos a ver que para variables continuas sí es la integral, y después para variables discretas es la serie o la sumatoria. No interesa. ¿Tá? Pero es eso, es las chances de que este valor de acá me dé más chico que cierto valor. Yo le pongo 80 y la chance de que la salida de esto sea más chico que 80. Si le pongo 200, la probabilidad de que la salida de esa variable me dé más chica que 200. Y así. ¿Tá? Y la última, y esta es la más fea tal vez de entender, ¿tá? Pero con el ejemplo, lo voy a explicar después con el ejemplo, es que es continua por derecha. ¿Tá? Ahora lo vamos a ver bien a eso. ¿Qué es continua por derecha? Por ejemplo, acá se ve clarísimo un punto. ¿Tá? En todos estos puntos, entonces es continua, en casi todos. ¿Tá? El problema es acá. ¿Tá? Esta de acá es continua por derecha. ¿Tá? Porque si yo me acerco por derecha, me va a dar justamente el valor de acá. ¿Tá? Esto. Pero si yo me acerco por izquierda, me va a dar 0. Entonces no es continua por izquierda. Si es continua por izquierda y por derecha, es continua. En cualquier punto. Pero normalmente solo sabemos que es continua por derecha. Puede dar estos saltos. ¿Tá? Y de hecho lo puede dar. Incluso en este caso yo hice un dibujo feo, pero va a ir como dando saltitos también. Va a ir haciendo así. ¿Tá? Porque la probabilidad de que la salida me dé más chica, que la cantidad de caras me dé más chica que 0, es lo mismo que me dé menos que 0,5, porque no me va a agarrar decimales. Entonces en este caso íbamos a tener como un escalonado ahí entre medio y tal. ¿Tá? Pero no interesa, lo que importa es que, ahora vamos a ver ejemplos, que entre medio va creciendo, siempre, y bueno, y que tienda a 1 y que tienda a 0. ¿Tá? En este caso va a ser así, va saltando. Pero bueno, él da saltos, ¿tá? Da saltos, pero es continua por derecha. Ahora eso lo vamos a ver bien. ¿Ah? Este ejemplito que va más para ilustrar. ¿Tá? Entonces se ve más o menos qué es lo que tenemos. Bien. Una idea, algo tiene que estar. Tiene que haber un ruidito. ¿Tá? Entonces vamos a hacer solo el ejercicio 1 rapidito, que es para un ejemplo bien chico. No sé si da siquiera, lo hago rápido.
Y después vamos a jugar con el 2 y con el 3, que son como los importantes. Entonces, el ejercicio 1 nos da, ¿sí?, una variable aleatoria, ¿tá?, X, que toma valores en el conjunto, a ver, menos 2, menos 1, creo que un 1 acá, menos 2, menos 1, 1, 1, 5. No sé, esto es rarísimo porque esto está mal. 1, 1, 5, 5, ¿no? Con probabilidad. Acá hay algo mal en la letra. Probabilidad, un sexto, un sexto, un sexto. 1,5 es. Ah, gracias, gracias. Con razón. 1,5. Desde lejos no veía. Con probabilidad, un sexto, un sexto, un sexto, un cuarto, un cuarto. Un sexto, un cuarto, un cuarto. ¿Está? Un sexto, un sexto, un sexto. Sí, son 5 números. ¿Está? 6 acá. Entonces, en total suman, esto suma 1, no importa. Porque esto de acá nos da 3 sextos, que es un medio, y esto nos da 2 cuartos, que es un medio. Sumado nos da 1. Entonces, la función, ¿cómo sería la función de distribución de esta cosa? Y esto es importante. La función de distribución. Vamos a anotarlo. Ay. Por acá para que aparezcan menos 2. Un poquito más acá. Menos 2, menos 1. 1, el 1,5 por acá. Y el 5 por acá. Por hacer algo. ¿Está? Entonces, ¿qué probabilidad tiene esta variable aleatoria de agarrar? ¿Sí? Acuérdense lo que va acá. Acá va 0, ¿sí? Porque es la probabilidad que la variable aleatoria agarre, por ejemplo, el menos 3 es la probabilidad que la variable aleatoria agarre números más chicos que 3. Imposible, 0. No agarra valores más chicos que 3. O que menos 2,5 o cosas así. ¿Ah? Pero valores más chicos que menos 2 no agarra. Entonces, acá hace así. ¿Ah? Pero no estoy incluyendo el menos 2. Ahora, en el menos 2, sí sube, ¿sí? Sí nos da un 0. Porque, ¿qué va acá? Es la probabilidad de agarrar ¿sí?, de que la variable aleatoria nos dé un número menor o igual a menos 2. ¿Sí? La única chance es que agarren menos 2 y tenemos un sexto de probabilidad. ¿Ah? Después eso sigue así. Porque es la... Acá y acá. ¿Sí? Porque, por ejemplo, acá el menos 1,5. La probabilidad de que la variable aleatoria agarre un número más chico que menos 1,5, el único que puede agarrar es menos 2. Entonces, tiene probabilidad un sexto. ¿Sí? Siempre sigue con un 0. Hasta que llegamos al menos 1. ¿Por qué? Ahora vamos a ir acá. Y esto es lo importante. Es 2 sextos. ¿Sí? ¿Sí? Porque la probabilidad de agarrar un número más chico, menor o igual al menos 1, que la variable aleatoria agarra un número menor o igual al menos 1, puede agarrar cualquiera de estos dos. Entonces se van sumando las probabilidades. Entonces esto sigue así. Acá está acá. Y por acá voy a subir, lo voy a dejar para que continúen después de deberes, porque el 1 también tiene cierta probabilidad. Antes sería 3 sextos, un medio, que sería 3 sextos. Y sería así. Después eso lo terminan de ustedes. Pero esto para que recuerden que lo que estamos haciendo es ver la probabilidad. Sí, lo que va acá es la probabilidad de que sea menor o igual a 1. Entonces me queda esta probabilidad de acá, más esta de acá, más esta de acá, porque cualquiera de estos 3 valores es menor o igual que 1. Entonces me queda un sexto más un sexto más un sexto. 3 sextos. Y así va creciendo la cosa. Cuando llega a 1,5 da otro saltito, y cuando llega a 5 da el salto definitivo al 1, que después se mantiene. ¿Se entiende? ¿Viste? El 1,5 ese es peligrosísimo. ¿Se entiende el ejemplito chico este? ¿Cómo es la mecánica?
Sí, es fundamental, no se olviden, la función de distribución es con un menor igual, y por lo tanto siempre va a ir creciendo. ¿Tá? Sí, si lo redacto tal vez se llega a un puntito. Bueno, ¿sí? Entonces ese era un ejemplito como para tener noción. ¿Tá? Recuerdo, ¿sí? Esta es una variable aleatoria discreta, yo no sé si lo han visto, no me interesa si lo han visto o no. ¿Tá? Lo que estamos haciendo de función de distribución es para cualquier variable aleatoria, para cualquier cosa que va de omega a los reales. Chao, nunca hablé de discreta, continua, nada de esas palabras no salieron nunca de mi boca. ¿Tá? Entonces, acuérdense, esto seguiría en un quinto, la probabilidad de agarrar menor o igual que un quinto aumenta a 3/6 más un cuarto, ahí después, obviamente quedan 3/4, y después en 5 termina de subir al final. ¿Tá? A las discretas generalmente pasa esto, que un valor tiene cierta probabilidad, entonces la hace saltar. ¿Sí? Le hace dar el saltito eso. Justamente lo que salta, se lo vamos a probar después, es la probabilidad. ¿Sí? Acá lo que saltó es, venía con cierta probabilidad, pero bueno, el 1 tiene probabilidad de un sexto, entonces la probabilidad de agarrar un número más chico, que menor o igual que 1, es la probabilidad de agarrar un número más chico que 1, más la probabilidad de agarrar el 1, que es esto acá, que es un sexto. A eso ahora cuando veamos propiedades, bueno, ahora o la clase que viene, ¿tá? Este práctico va para bastante, ¿sí? No se asusten. Por eso incluso creo que la arranqué un poquito antes, pero bueno, prefiero que entiendan bien esto. Entonces vamos con el ejercicio 2. ¿Sí? Estas propiedades no se las vayan a olvidar, las voy a borrar, pero bueno, estas primeras tres son fáciles. La continua por derecha ahora tal vez haga hincapié, pero se nota bien, por ejemplo, la de recién se notaba. Ahora cuando pueda lo voy a comentar para hacer hincapié en lo de continua solo por derecha. No tiene por qué ser continua, ya vimos recién que iba dando saltos, cada tanto saltaba. Entonces continua no tiene por qué ser, pero sí es continua por derecha. Bueno, si tienen preguntas, frenenme, y si no arrancamos con el 2. Nicolás, además tenemos turismo y todo, no sé bien cómo. Incluso a mí me dijeron, bueno, esto va a salir en vivo, ¿no? Pero me dijeron, ¿sí estoy grabando? No sé si estoy grabando. Ah, estoy grabando, sí, qué alegría. Me dijeron que hasta como tal vez había alguna clase después de turismo de este práctico. ¿Sí? Entonces, bueno, va a durar. ¿Ah? Yo no sé, ya no me acuerdo, ¿son facultad de turismo que es toda la semana? ¿O son los días? No me mientan, ¿eh? Yo no, toda la semana es. Los sábados. Bueno, sí, sí. El decirme que sí, no sé si es bueno, viste que en turismo siempre te clavan. Te aprovechan y te mandan más práctica, más cosas. O entregas, en computación siempre nos ponen entregas en turismo. Bueno, ejercicio 2. Ejercicio 2.1. Si tenemos una función, los reales, que es así. Miren cómo es. F de x, bueno, delta de la x, como definida en partes. Eso de x menor que 0. X menor que 0, beta, si x igual a 0, eso no sé por qué, porque acá en 0 también sigue valiendo beta. Un cuarto entre 0 y 1. Y alfa por x sobre 1 más x, si x es mayor o igual que 1. Está toda una definición para... Ahí queremos, no lo voy a escribir, pero lo que queremos es encontrar alfa y beta para que sea una función de distribución, o por lo menos para que cumpla las propiedades de recién. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo les recomiendo yo arrancar? Con las propiedades más fáciles. ¿Sí? ¿Cuál es la primera propiedad? Que en el menos infinito nos tiene que tender a 0 y en el infinito nos tiene que tender a 1. Entonces, eso es lo primero. ¿Sí? O sea, límite de f de x, cuando x tiende a infinito, tiene que ser igual a, vamos, voy a poner acá, más infinito tiene que ser igual a 1. Y este límite es, nos concentramos en esta función.
que es como está definida a partir de 1. Este límite, ¿cuánto nos da? Nos da alfa. O sea, cuando se tiende de x a infinito, esto nos da 1 y nos da alfa. Entonces, alfa tiene que ser igual a 1. Y similarmente podemos hacer lo mismo para el menos infinito. Porque para aquel lado de allá tiene que tender a 0. ¿Sí? Y esto de acá tiende a 0, porque e a la menos infinito tiende a 0, beta es un número real, o sea que tiende a 0 y ya está, no sabemos nada. ¿Está? Entonces, voy de nuevo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Y es que al principio de nuestra función, tan 0 vale beta, ¿sí? Antes hace un e a la x, así, el e a la x en 0 vale 1, así que va a tender a beta. Así. Esto va rozando, pero tiende a 0. Después, de 0 a 1, ya lo voy a poner arriba porque ¿qué pasa? Tiene que ser creciente, entonces beta va a tener que ser menor o igual a un cuarto, ya de entrada. Entonces, acá hace así, entre 0 y 1, abierto, ¿no? Sin incluir el 0 y sin incluir el 1. Acá vale un cuarto, ¿no? Y después vale esta cosa de acá, que ya sabemos que alfa es 1 porque tiene que tender a 1. Acá, esto no tiene ninguna escala, pero bueno. Tiene que tender a 1. Acá. Entonces esto, a ver, en 1 vale alfa sobre 2. ¿Sí? Alfa sobre 2. Que es, ya sé que acá es 1, o sea que vale un medio acá. Perdone. Un medio acá y un 1 acá. Y esto así. Y después hace en la 1. ¿Está? Repito, antes de hacer esto de acá, en verdad lo único que sabíamos es que esta función tendría a alfa, ¿sí? Y que en 1 vale, 1 sobre 2 por alfa, que es lo que vale acá, ¿sí? Y después, alfa sobre 2, perdón, y después en el infinito tiende a alfa. Eso es lo único que sabíamos. Okay. Yo soy medio malo con dibujos. Y esto es lo que más. La escala se las debo, pero más o menos es la idea. ¿Sí? De menos infinito a 0 es un ideal, ¿sí? Una exponencial que tendría en beta. Bien así. Después, entre 0 y 1 vale un cuarto, constante un cuarto, debería estar en una línea recta eso, no lo puedo ver. Ni a palo, pero bueno, imagínenselo. Y después vale esto de acá, que en 1 vale alfa sobre 2, y después en el infinito tiende a alfa. Porque bueno, esto se va a 1 y nos queda una línea. Entonces, ¿qué fue lo primero que dije? Bueno, en el infinito se nos tiene que ir a 1. ¿Sí? Eso lo tiene que cumplir la función de distribución. Ya 0 para allá se va. Está perfecto. Pero para el infinito se tiene que ir a 1. Entonces, alfa es 1. Alfa es 1. Y esto de acá además nos queda, ya les dije, la escala no está, pero por acá nos queda un medio y vendría a ser el valor este. Para allá. Está, medio espantoso. ¿Sí? Bien que se están sacando dudas de cómo funciona. Acuérdense, si e a la menos infinito da 0 y e a la 0 es 1. Ahí esto es. Acá vale un cuarto. ¿Tá? Pero lo importante es esto, es que en 1 vale un medio, en 1 vale un medio. ¿Tá? Esto no incluye el 1. Bien cerca del 1 vale un cuarto. ¿Tá? Pero en 1 vale un medio. ¿Tá? Eso es importante. Le voy a poner. Esto va a ser así. ¿Tá? En 1 vale un medio. Entonces ya sabemos que alfa es 1. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos falta? Sacar beta. Sacar beta. Entonces, a priori lo único que tenemos que saber, o sea, es en infinito se va a 1, en menos infinito a 0, perfecto. ¿Sí? Con alfa igual a 1 lo tenemos.
Después tiene que ser creciente. Entonces lo único que nos faltaría es que un cuarto sea creciente. Si un cuarto es mayor o igual a beta, ¿no? Pero a priori no tendríamos por qué saber beta. ¿Cuál es el problema? Y es la última propiedad. Es que tiene que ser continua por derecha. ¿Tá? Y esta, en este punto, no es continua por derecha. ¿Tá? Tiene que ser continua por derecha, eso es fundamental. ¿Sí? Entonces, primero lo que quiero aclarar. Acá sí es continua por derecha. ¿Tá? Porque la función, vamos a ponerlo así. En el 1, ¿sí? ¿Cuánto vale f de 1? Esto vale, ya lo dije, 1 medio. ¿Sí? Porque acá hay mayor o igual que 1. Alfa es 1, me queda 1 medio. Y el límite x tendiendo a 1 por derecha, f de x es, me aproximo por este lado, ¿sí? Me aproximo por este lado, o sea, me aproximo por acá, ¿tá? Tiendo el x a 1, ¿tá? Y me queda justamente 1 medio. ¿Tá? Entonces es continua por derecha, porque el límite por derecha es lo mismo que el valor de la función. Acuérdense que este alfa ya no va, porque alfa es 1. Entonces, si yo hago el límite por derecha de la función, es simplemente hacer esto acá, que es lo que está a la derecha, tendiendo el x a 1. Me queda 1 medio. Ahí es lo mismo que el valor de la función. Entonces, en el 1 es continua por derecha. La función vale lo mismo que el hacer el límite. Pero en el 0, ¿sí? Pero en el 0, si yo hago f de 0, ¿cuánto es? Acá está, beta. ¿Tá? Y si yo hago el límite con x tendiendo a 0 por derecha de f de x, ¿eso qué es? ¿Por dónde me aproximo? Por 1/4, ¿tá? Porque esto de acá es hacer el f de x, cuando me aproximo por 0 más, es 1/4. Entonces esto es lo mismo que el límite con x tendiendo a 0 más de 1/4, que es exactamente 1/4. ¿Tá? Y para que sea continua por derecha, la función en el 0 tiene que ser igual a su límite por derecha. Entonces, de acá, beta igual a 1/4. ¿Sí? Para que sea continua por derecha. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? En el dibujo bien hecho, nos va a quedar así. ¿Está? Nos va a quedar así con beta 1/4. Y acá 1/4. ¿Está? Porque tiene que ser continua por derecha. Eso es fundamental. Acá lo podría haber hecho con una escala linda, ¿no? Con 1/4, 1 medio, 1 1, pero bueno, perdón. Sí, después vamos a ver el resto de los ejercicios. ¿Tá? Entonces se ve, ¿sí? Primero lo más fácil es, vamos a infinito, ¿cuánto me da? Me tiene que dar 1. Vamos a menos infinito, me tiene que dar 0. Entonces de ahí sacamos que beta era igual a 1. Después que sea creciente, que eso es lo otro. Para ser creciente era creciente, menos acá, lo sabíamos. O sea, lo único que tenía que pasar era que beta fuera menor o igual a 1/4. Pero ahí no sacábamos beta del todo. Que es lo que nos faltaba, que fuera continua por derecha. ¿Eso qué es? Es que el límite por derecha sea igual a evaluar la función. Es eso. Entonces, evaluar la función es beta, el límite por derecha es 1/4, entonces para que sean iguales, beta tiene que ser igual a 1/4. Acá ya tenemos continuidad por derecha, en el punto 1. Pero bueno, es como se justifica. ¿Cómo se justifica? O sea, por izquierda pude dar los saltos, ¿sí? O sea, si yo hago el límite por izquierda acá, me va a dar 1/4. Y el valor en 1 es 1 medio, o sea que hay un salto. No es continua por izquierda, pero es justamente porque tiene como mucha probabilidad el punto 1 y hace saltar la función. Que lo que va haciendo es acumulando las probabilidades. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Los maté? ¿Están para el otro del 2? ¿O ni cerca? ¿O están para ver este de nuevo? A ver.
¿Se entendió? Bien, ¿alguno que se entendió? ¿Se entendió? Vieron, si miran el 4 por arriba, por ejemplo, les tendría que parecer muy sencillo. No sé si tienen el ejercicio 4 ahí, yo no lo... Ah, pero el ejercicio 4, por ejemplo, es muy sencillo, ¿sí? Porque hay no sé, hay ya dos de entrada ni siquiera son crecientes. Hay otras que no tienden ni a 1 ni a 0, ni ahí. O sea, ya las primeras 3 las pueden descartar. Hay una que tiende a -1, por ejemplo. ¿Tá? La 4 está bien hecha. La 5 no, porque tiende a 0,5 en el menos infinito. O sea, ya hay, con estas propiedades de tender a menos infinito, a más infinito y ser creciente, ya del 4 hay 4 que sacan, que dicen no, no pueden ser. ¿Tá? La 1, 2, 3 y 5 no pueden ser. No. Hoy vamos a hacer hoy vamos a hacer solo variables aleatorias, pero no discretas en particular. ¿Ah? Nada, entonces le digo que después miren el 5 y si entendieron más o menos van a ver que es súper sencillo el 5. ¿Ah? Hay uno nomás que tiene que pensar a ver si es continuo por derecha o no, y que esta partida y ya está. Bueno, entonces vamos con otro del 2, ¿ah? Es otra funcioncita de estas. A ver, lo que estamos haciendo es muy, no sé, cálculo 1. ¿Se acuerdan cuando tenían que hallar los parámetros para que les diera continuo? Que era hacer límite por derecha, por izquierda y que les diera igual. A esto es muy parecido, ¿no? Pero bueno, con otras condiciones. Ahora nos dan otra función y queremos ver lo mismo. Hacemos este y después vamos con el 3. Bueno, ahí me van a anotar, pero... X menor o igual a -1. De hecho, yo el 3 me hubiera gustado no hacerlo, pero bueno. Después vemos. Beta X más gamma. Si es -1, creo que es menor a X, menor a 1. ¿Sí? No, menor o igual. Y delta más epsilon X, si X es mayor a 1. Está, perfecto. Bueno, voy a ir haciendo, primero voy a sacar algunas cosas antes de hacer el dibujo porque me va. Primero que nada. ¿Qué es esto de acá? Esto es una recta. ¿No? Esto de ahí es una recta, o sea que a partir de 1, ¿sí? A partir de 1 tengo una recta. Algo así, o una recta es una constante. Tengo una recta, esto es una recta, esto me hace que arranque en delta, bueno, en delta más epsilon, no importa, pero esto es la pendiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las rectas? Es que o se nos van a más infinito, o se nos van a menos infinito, o son constantes. O sea, no hay dos chances, hay solo 3 chances con la recta. Las rectas o se te van al infinito, o al menos infinito, o quedan constantes. Entonces, va a tener que ser una recta constante para irse, porque tiene que tender a 1. Eso no sé para qué se dibujo aquí, es un desastre. Entonces, lo primero es siempre lo mismo. Cuando tiendo a más infinito de f de x, ¿esto qué es? Es el límite con x tendiendo a más infinito de delta más epsilon por x. Y esto me tiene que dar 1. Entonces, para que esto me dé 1, acuérdense que esto tiene que ser igual a 1. Entonces, ¿cómo hago que sea igual a 1? La única chance es que no tenga pendiente, o sea, que sea constante, y que sea constante 1, además. Porque si no, si epsilon es positivo, se me va al infinito. Si epsilon es negativo, se me va al menos infinito. Este valor no juega en el infinito. O sea que epsilon tiene que ser 0 para, por lo menos, tener chance de irse al 1. Entonces, epsilon es 0 y después para que este límite me dé 1, delta tiene que ser igual a 1. ¿Sí? ¿Voy de nuevo con eso? ¿O bien? Esto es una recta. Tiene que tender a 1 porque la función de distribución en el infinito van a 1, ¿sí? Las funciones de distribución en el infinito tienden a 1, y una recta se me va o a infinito o a menos infinito, según la pendiente, a no ser que sea constante, o sea que la pendiente sea 0. ¿Sí? Si no, se me va o a infinito o a menos infinito.
Y bueno, si es una constante, para que tienda a 1, tiene que ser la constante 1. ¿Bien? ¿Sí? O sea que todo esto es al santo botón. Y tiene que ser, con este razonamiento, todo esto nos queda, es la constante 1. ¿Sí? O repito. Acuérdense, en el infinito se tiene que ir a 1, eso es lo que estoy usando. ¿No? Entonces, acá, ¿no? La única chance que no haya 1 era una recta, es que fuera la recta 1, justamente. ¿No? Esto 1 y esto así, no incluye al 0. Entonces, a partir del 1, vale 1. Esa es la función. ¿Sí? Bien. Bueno, díganme, ¿sí? Entonces, por eso digo que arranquen por acá, porque si arrancan ya con lo del medio, ya es lío. Lo mismo por este lado. Lo mismo por este lado. ¿Esto qué es? Es una exponencial. ¿Sí? Vamos acá. Antes del menos 1 es una exponencial, como teníamos hoy, pero trasladada. O sea, es una exponencial que se la sube o se le baja. ¿No? Entonces, ese traslado va a tener que ser 0, justamente. Porque el límite de f de x, cuando x tiende a menos infinito, tiene que ser, perdón, es igual al límite, cuando x tiende a menos infinito, de aquello de allá, que es justamente cómo va la función cuando el número es más chico que menos 1, alfa más e a la x. Esto de acá, acuérdense, fue lo que usé recién, el e a la x tiende a 0, ¿sí? Esto tiende a 0, entonces esto me queda igual a alfa. Perdón, voy a usarlo otro color. Este límite me queda igual a alfa. ¿No? Y eso tiene que ser igual, acuérdense, a 0. En el menos infinito se nos tiene que ir a 0. Entonces, ¿qué saco? Que alfa es 0. Si tengo una exponencial, como la exponencial común, esto que viene así, y acá el menos 1 vale 1 sobre e. 1 sobre e. ¿No? El menos 1 me queda e a la menos 1, que es 1 sobre e. Entonces, con esto se ajusta acá. ¿Sí? Si yo tuviera otro alfa, esta exponencial la estaría subiendo o bajando y no me tendería a 0, siempre me tiende a alfa. Entonces, alfa es 0. ¿Eso también bien? ¿O no? Bien. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa entre medio? ¿Ah? ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta que sea creciente, eso es lo que tenemos que ver, creciente, y que sea continua por derecha. Continua por derecha. Eso va a ser principalmente lo que vamos a usar. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Esto qué es? Esto es una recta. No he usado el rojo prácticamente. Esto es otra vez una recta. Esto, ¿sí? Estas cosas son siempre rectas. Esta es la pendiente y esto es más o menos cuánto vale en 0. O sea, cuánto vale en 0. Totalmente después la pendiente. ¿Ah? Entonces, es una recta. De entrada sabemos que tiene que ser una recta creciente, ¿no? Tiene que ser creciente. ¿Ah? Así que la pendiente tiene que ser positiva, porque lo que buscamos es que haga algo por lo menos así. ¿Ah? Por lo menos que vaya creciendo. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? ¿Cómo vamos a sacar esos dos valores? Va a ser con la continuidad por derecha. ¿Ah? La continuidad por derecha va a ser todo. Va a ser absolutamente todo. ¿Por qué? Porque ustedes para continuidad por derecha lo que tienen que ver es que si yo vengo desde acá, así, o sea, no tengo ningún salto, o sea, en este tipo de cosas, no sé cómo decirlo. O sea, por ejemplo acá, yo vengo, me acerco al 1, ¿tá? Entonces en 1 tiene que valer 1. ¿Sí? Eso es la continuidad por derecha. Si yo me acerco y siempre valgo 1, entonces, por derecha, ¿no? Si yo me acerco por derecha y siempre voy valiendo 1, entonces en 1 tengo que valer 1. ¿Sí? Esa es la continuidad por derecha. ¿No? Por derecha. ¿Sí?
¿Qué es lo que me dice la continuidad por derecha? Justamente, es que acá, si yo me paro en el 1, el límite por derecha es 1, porque me acerco siempre a una función que vale 1. Entonces, f de 1 tiene que ser 1. ¿Sí? 1, ¿de dónde sale? De ser el límite de la función por derecha. ¿Sí? Con x tendiendo a 1 por derecha. ¿No? Esa es la condición para que acá sea continua por derecha. ¿No? Y acá, ¿no? En esta de acá vamos a poner la misma condición. ¿Sí? Para que sea continua por derecha en el menos 1, el límite con x tendiendo a menos 1 por la derecha de f de x tiene que ser igual a ¿qué? A evaluar la función en menos 1, que vale 1 sobre e. ¿Ah? Siempre es lo mismo, es el límite por derecha igual a evaluar la función en el punto. En este caso acá sabemos cuánto es el límite por derecha, es 1. Entonces la condición es que en el punto valga 1. Acá es al revés, sabemos cuánto vale en el punto, sabemos que el menos 1 vale 1 sobre e. Entonces agregamos que si hacemos el límite por derecha nos tiene que dar 1 sobre e. Es las dos cosas, la igualdad de ser continua por derecha. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? ¿Cuánto vale f de 1? Acá, es esto de acá. ¿Sí? F de 1 es evaluar el x acá, que es beta más gamma. ¿Sí? No sé si, perdón, porque tal vez fui muy rápido. F de 1. Entonces, f de 1 ¿qué es? Es beta más gamma. Es evaluar la función en 1. Eso tiene que ser igual a 1, que este 1 sale de ser el límite por derecha. Y acá abajo, ¿qué pasa? Vale, que en el punto menos 1 vale 1 sobre e, y el límite por derecha es, para acercarnos al menos 1 por derecha, nos acercamos por acá, cuando a x mayor a menos 1. Entonces, este es el límite de beta x más gamma. ¿Y a cuánto tiende esto? Cuando el x va a menos 1, me queda, esto de acá me queda menos beta más gamma. Yo sé que es, no sé, no es muy lindo, pero lo que está pasando acá en verdad es que esta recta de acá, ¿sí? Tiene que hacer así, ¿sí? Para poder ser continua por derecha de este lado, ¿no? Y por acá también, ¿sí? Bueno, en verdad acá no tomo un valor, pero se tiene que acercar al menos 1, eso es lo que tiene que pasar, y lo que está pasando es que en 1, ¿cuánto vale? Vale beta más gamma, entonces beta más gamma igual a 1. Y acá, ¿a cuánto tiende esto? ¿Sí? Cuando me acerco al menos 1, si me acerco acá, me tiende a menos beta más gamma. Y eso tiene que ser igual a 1 sobre e, que es el valor de la función. Entonces, 1 sobre e igual a menos beta más gamma, y beta más gamma igual a 1. ¿Sí? Son las dos condiciones allá. ¿Está? Y con esto sale. ¿Está? Prefiero primero revisar a ver si tienen dudas. ¿Y cómo sale esto? Siempre estas cosas. Si tienen cuánto vale beta más gamma y cuánto vale así, la suman, me quedan 2 gamma igual a esto más esto, y paso el dividido 2. Ahora lo termino yo. Pero es fácil, cuando tienen la suma y la resta de dos cosas, la pueden sacar. ¿Por qué el límite de menos 1 por derecha es menos 1 sobre e? Porque no es eso, es en el punto, en el menos 1, vale a la menos 1, que es menos 1 sobre perdón, 1 sobre e. En el punto vale 1 sobre e. Y el límite por derecha es justamente aproximarme por acá por derecha. A extender desde acá, me voy acercando con un x mayor a menos 1, pero bien cercano. Y si yo tiendo el x a menos 1, esto de acá me tiende a menos beta más gamma. Entonces, el límite es menos beta más gamma y evaluar en el punto es 1 sobre e. Entonces tengo que tener esta igualdad. Acá pasa al revés. Acá sé que en el punto vale beta más gamma porque evalúo acá. Entonces, f de 1 es beta más gamma. Y el límite por derecha es el límite de una función que es constante 1. Entonces, el límite por derecha me da 1. Entonces saco esta igualdad de acá. ¿Está? Ahí te quedó más claro, voy a dejarlo acá en el compu y ya liquido.
Ya con esto ya liquido. ¿Sí? Díganme, por favor, si tienen dudas. Denme. Normalmente esto lo termino así. Cuando tienen esto acá, lo que hacen es sumar esto con esto, me queda 2 gamma igual a 1 más 1 sobre E. Entonces, gamma, ya le cambié el símbolo, la pobre bicho. Se usan los dos, en verdad, es gamma siempre. Entonces, paso el dividido 2, y lo otro que hago es, con eso saco gamma, lo otro que hago es, a esto le resto esto de acá, o sea, a esta cosa le resto acá, y ¿cómo me queda? Me quedan 2 beta, ¿sí? Igual a 1 menos 1 sobre E, ¿sí? Esto menos esto y esto menos esto. Entonces, beta es 1 menos 1 sobre E. Lo bueno es que el beta, que es la pendiente, es positivo, eso lo pueden comprobar. Pero esto es más chivo que 1 claramente porque es positivo, ¿sí? Es 2 con algo. Entonces, esto está. El beta este me queda positivo, que es lo que busco, ¿no? Porque me tiene que ser creciente. Entonces también cumple eso. Acá me quedó, de hecho, la función me quedó continua. Pero bueno. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Lejos, cerca. ¿Todo bien? Bueno. Esta cuentita es nada. Sí, es procesar allá. Lo pueden hacer en sus casas o, no sé, en galas, en esto con matrices, yo qué sé, hay 1000 maneras, pero nada. A esto le sumo esto y a esto le sumo con esto y así saco. Bueno. No sé cómo estoy de tiempo. Nada, son... A ver, el ejercicio 3, Jorge me lo pidió, en verdad me pidió el 2 y el 3. En verdad me pidió primero que haga énfasis en que, y lo hice, pero que estamos en variables aleatorias, pero no estamos hablando ni de continuas, ni de discretas, ni de nada. Cualquier función de distribución tiene que cumplir las propiedades de recién. Si es discreta, los gráficos no van a quedar discretos, ¿sí? Pero va a seguir cumpliendo lo mismo, y si es continua también va a seguir cumpliendo. Eso me hizo, me pidió que haga hincapié, pero que lo entienda. Después, algo que me había olvidado, y es que subí un video que está en la parte de prácticos, que nada, para que lo vean, yo no lo he visto todavía porque me llamó justo antes de la clase, pero hay un video para orientarlos en el práctico, no sé bien cómo es. Eso. Me pidió hacer el ejercicio 2 y me pidió si podía ver algo del 3. Como estamos así, yo creo que si entro con el 3, o sea, se van, seguro. O sea, el 3 es muy, muy teórico, ¿no? Yo quiero hacer... tal vez voy a comentar un par de cosas para ayudarlos en el 3 y las usamos en el 5, que son cosas muy importantes, primero que nada, son cosas muy importantes, eso, y después la vamos a usar en el 5 y eso les va a ayudar a poder hacer las demostraciones del 3, me parece a mí. Así que voy a romper un poquito el esquema, porque el 3 es súper... está bueno, pero tal vez a esta hora de la clase no sea lo mejor en empezar con las propiedades de la probabilidad. Entonces voy a hacer eso, comentarles, creo que son 3 cosas importantes, que con eso perfectamente les sale el 3, todo. Y nada, piques para el 3, yo voy a poner así. Piques para el 3. A ver si con esto lo... Primero que nada, ¿sí? F en este caso va a ser una función de distribución. Entonces lo primero que les hago acuerdo es que la probabilidad de que la variable aleatoria sea más chica que, no sé, que A, como voy a usar ahora, es F de A. A veces se le pone así para indicar de qué es eso. Esto es lo que
la definición. ¿Sí? La probabilidad de que un número sea más chico es justamente la función de distribución evaluada en el punto. Bien. Pero hay algo que está muy bueno usar también, ¿tá? Y es que para ser más chica es justamente el límite de x por izquierda. Perdón, por izquierda. Queda feo, vamos a ponerle B acá. O sea que si yo quiero ver cuál es la probabilidad de que el número sea más chico que A, lo que hago es tender por izquierda a, y eso justamente es la probabilidad de ser más chico que A. Esto justifica el hecho de que no sean iguales, ¿tá? Ya que este límite por izquierda no sea igual a evaluar una función. O sea, estas cosas yo les dije, no tiene por qué ser continua por izquierda. O sea, que este límite por izquierda no tiene por qué ser igual a la función evaluada ahí. Y eso justamente por esto. Porque esta probabilidad es esta de acá más la probabilidad de que x sea igual a A. Y eso puede ser, si A es un punto con mucha probabilidad, eso les da como el saltito ese. Entonces esos saltitos que ustedes tienen, ¿verdad? Cuando vienen, ¿no? Tengo acá este punto. ¿Verdad? Ustedes vienen acá, y tienden, ¿sí? A un punto por acá abajo. ¿Verdad? Después sigue así. ¿Sí? En la A, la probabilidad de que x sea menor o igual que A es cierta cosa. Pero el límite por izquierda no es eso. ¿Por qué? Porque es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor que A. Y justamente esta diferencia de acá es esto menos esto, que es el límite por izquierda. Esta diferencia entre el límite por izquierda y el punto es la probabilidad, esto de acá, este saltito, es la probabilidad de que x sea igual a A. Porque justamente el límite por izquierda es la probabilidad de ser más chico, la probabilidad de ser más chico más la probabilidad de ser igual, más la probabilidad de ser menor o igual. Entonces, el punto para el ejercicio 3 es probar esto. O sea, con esto, si prueban esto, ya está. O sea, le sale la mayoría de los dos ejercicios. ¿Tá? Porque con esta observación, esta, y la que les voy a hacer ahora, ya todo sale. ¿Tá? La mayoría de las cosas salen. ¿Tá? Y la otra que les voy a hacer es una doble observación, si quieren. ¿Tá? Y es la típica de que les pongo así, les ponen esto. A ver, les ponen... Por ejemplo, si las ponen así, lo voy a hacer para un caso y después ustedes, si quieren, lo terminan. B menor o igual a X. A veces esto les aparece con menor, a veces con menor igual, y a veces esto también, con menor o menor igual. Esto puede cambiar. Puede cambiar a ser un menor estricto, y esto puede ser también un menor estricto. ¿Cómo hacen con estas cosas? ¿Sí? Justamente la probabilidad de estar acá es la probabilidad de ser más chico que A menos todos los casos que no quiero, y es X menor que B. Esto es lo que quiero ver. O sea, este evento de acá, este evento, ¿sí? De acá, lo pueden ver como el evento donde X es menor o igual a A, y le saco, esto es sacarle, ¿sí? La varita acá, le saco los que X es menor que B. Vieron que acá me cambia, ¿sí? Me cambia el coso. O sea, si yo quiero que X esté entre B y A, agarro todos los X que son menores o iguales a A, y le saco los X que son menores que B, porque X mayor o igual a B. Entonces se me pasa una resta. Se me pasa la resta de esta de acá, de esta probabilidad, menos la de acá. ¿Sí? Este de acá símbolo es siempre este de acá, y es este. Y este verde se me cambia, siempre, porque bueno, estoy sacando los que no quiero. Entonces eso está bueno verlo. La probabilidad de estar en un intervalo es, te puedo ver como ser más chico que A y que X no sea menor que B, significa ser mayor o igual a B. Entonces lo puedo separar como una red. Ahí después con estas cosas siempre sale.
Entonces, con estas tres cosas siempre salen estos tipos de ejercicios y ahora lo vamos a usar. Es poner esto, separarlo con una probabilidad menos otra, y ahí les puede aparecer un menor igual o un menor, dependiendo del caso, y si les aparece un menor igual es esto, y si les aparece un menor es esto de acá. Y ya está. ¿Ah? Con eso sale más o menos el 3. No, Jorge me pidió que explicara un poco, no fue como... no fue que me pidió que haga video. Eso es otra cosa, eso es más formal. Me llamó porque había unas dudas en el EVA y quería que yo aclarara algunas cosas. Y bueno, eso, nada más. ¿Está? Pero se ve, o sea, con estas tres cosas sale todo. ¿Sí? Esta es la definición, esto es una observación importante, ahora la vamos a usar mucho. Cómo sacar, ¿sí?, la probabilidad de que X sea menor o igual que A, y le sacamos la probabilidad de que X sea menor que B, o sea, en los casos que no queremos. ¿Ah? Queremos que X sea mayor o igual que B, o sea que no queremos que X sea menor que B, le sacamos esa probabilidad. Y bueno, y la jugada siempre están en encontrar esto. Si pueden demostrar esto, después ya está. Siempre si hay un menor, lo sustituye con esto. Y si hay un menor igual, con esto. Y ya está. Con esto salen todos los ejercicios. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un poquito del 5, que es verlo nomás, para agarrar la idea. Y nada, y liquidamos. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, el 3 es básicamente demostrar esto. Que incluso está, creo que está en el teórico. ¿Ah? Yo si quieren lo hago la clase que viene, si no les sale lo hago la clase que viene. Pero bueno. Por favor, si tienen algo ya, díganme. Si cambio, ¿cuál? El B menor igual que A o el, pará. Ojo que el X es el, no sé, no entendí la pregunta. Si querés, Agustín, hablar, por favor. Sí, disculpa. El que marcaste en verde, que está entre B y X. Sí. Si yo le saco el igual, ¿me cambiaría algo al momento de usar? Porque no sé qué, ¿viste? Se usa. Porque si vos pones un menor acá, ¿tá? Entonces, o sea, los eventos que querés, ¿cuáles son? Los que son menores o iguales a A, ¿y cuáles le sacás? Justamente, acá te pasa un menor igual. O sea, a ver si lo hice bien. Eso mismo. Para que X sea mayor que B, sacás que X sea menor o igual que B. ¿Entendés? Querés que X sea mayor que B. Entonces lo que no querés es que X sea menor o igual que B. Entonces acá te cambia a un menor o igual. Siempre este símbolo de acá se te cambia y este te queda igual. Porque cuando sacás, tenés que el caso borde es cambiarlo. Me interesa mucho eso. Pero si vos querés que X sea mayor que B, querés que sea menor o igual que A, lo que querés es que sea menor o igual que A y que no sea menor o igual que B. O sea, que sea mayor. No ser menor o igual que B es justamente ser mayor que B. ¿Sí? Entonces, este verde siempre va cambiado con aquellos. ¿Está? Pero este te queda igual. Si acá pones un menor, te quedan todos menores. Si acá pones un menor, te queda menor igual. Y si pones un mayor igual, te queda menor. O, perdón, si te pones mayor acá, te queda mayor igual. Ah, es eso. O sea, si acá no tiene el igual, se lo agregás. Y si lo tiene, se lo sacas. ¿Ah? Y este siempre lo dejas. Si está con el igual, lo dejas con el igual. Y si no está con el igual, lo dejas sin el igual. Ah, es algo para que piensen un poquito igual. Pero ahora creo que, o sea, va a volver enseguida, pero con un ejercicio de un dibujito y creo que va a ser más fácil todo esto. Espero, ¿sí? Si no me dicen. Pero bueno, con estas tres cosas, esto lo vamos a usar un montón básicamente. Ahora lo vamos a volver a usar de todas las maneras posibles. Con un menor, con mayor igual y de todas las maneras va a aparecer. ¿No? Pero bueno, quería decirles cómo era qué era lo importante de ese ejercicio, las tres cosas con las que se pueden hacer todo lo demás. Esta última justamente va a aparecer mucho. Bueno. ¿Ah? A ver. Hacemos así. Hacemos el 5, el 1, ¿sí? Que es... Tenemos una función
voy a dibujar de entrada nomás. Y es, fuera del menos 3, todo acá vale 0. Pero así, acá vale 0. Para allá vale 0. Después, entre el menos 3 y el 1, vale un cuarto. Acá vale un cuarto. No sé si incluido los dos. ¿No? O sea, acá sí, acá vale. En menos 3 vale un cuarto y acá en el 1 no. Pero bueno, entiende por ahí. Y después, entre el 1 y el 2, vale 3 cuartos y después 1. 1 y 2. 3 cuartos. Acá. ¿Ah? 3 cuartos así. ¿Ah? Y después vale 1. O sea, en el 2 vale 1 ya. Después ya me queda el 1. Acá hay un 1, y bueno, en 2 vale 1. Y después ya queda valiendo 1. Entonces acá en el 1 da un saltito, pasa del 1 cuarto al 3 cuartos, en el 2 también, y en el menos 3 da un saltito. Acá tiene 3 saltos. Bueno, esto está, imagínense que está a la altura 1. Así, aquí. Bueno, entonces nos pide, por ejemplo, este es el 5A, creo, el 5.1. Entonces la parte A nos pide, por ejemplo, la probabilidad de que la variable esta sea menor o igual a menos 3 y menor o igual a 1. ¿Está? Entonces lo que yo hago es justamente ver, para que x sea menor o igual a 1 y mayor o igual a menos 3, tiene que ser obviamente menor o igual que 1, y le tengo que sacar los casos en donde es menor que menos 3, que son los que no quiero. O sea, yo quiero rojo, yo quiero x acá y acá, incluido, ¿sí? Incluido el 1 y incluido el menos 3. Entonces, el menor o igual que 1 me incluye de acá hasta el menos infinito, ¿ah? Pero le saco los que son más chicos que menos 3. ¿Ah? Le saco de acá para allá, le saco todo y me queda x menor o igual a menos 1 y mayor o igual a menos 3. ¿Ah? Le saco los que son menores que menos 3. Perdón. ¿Ah? Entonces, esto es como doy. Para hacer menor o igual que 1 es evaluar. Entonces, cuando es 3 cuartos. ¿Sí? Para hacer menor o igual que 1 es exactamente la definición de la función y es acá, 3 cuartos. Para hacer menor que menos 3, yo les dije, cuando hay un menor es el límite por izquierda. Para hacer un menor estricto, a ver, vamos a pensarlo, ¿sí? Para ver la probabilidad de ser menor que menos 3, es como agarrar una probabilidad de acá, porque acá es la probabilidad de ser, no sé, menor o igual a menos 3 con 1, un numerito menos 3 con 1 acá. Que es más o menos ser menor que menos 3. Es eso lo que estamos haciendo. Entonces, nada, esa es básicamente la idea. Cuando agarramos acá, menor o igual a menos 3 con algo, justamente es más o menos lo mismo que ser menor que menos 3. Entonces, esto es el límite por izquierda de cuánto nos da. Menos 3 por izquierda de f de x, que es justamente 0, porque yo siempre me acerco acá, todo por 0. Entonces, esto me queda 3 cuartos. ¿Está? Y esto tiene lógica, ¿por qué? Porque acá lo que nos está diciendo es que valores más chicos que menos 3 no agarra. Entonces la probabilidad de estar entre menos 3 y 1 es justamente la probabilidad de ser más chico que 1. Para estos valores de acá no los agarra. Nunca. ¿Sí? Más o menos, lejos. Se ve como es el... Y siempre es un poquito así. ¿Ah? Pero acuérdense, esto es fundamental. La función de distribución es con el menor y el igual. Menor igual. ¿Ah? Para hacer el menor, lo que hacemos es una jugada donde nos acercamos acá y agarramos el menor igual, pero de números que no son menos 3, son números casi menos 3. Esa es cómo engañamos a la función. Entonces, por ejemplo, en el B,
¿Sí? Voy a hacerlo así. En el B, para que se vea, es la probabilidad de ser así. Mayor que menos 3 y menor o igual que 1. Entonces estos son los números. Ahora este lo saco. ¿Estos cuáles son? Para ser así tengo que ser menor o igual que 1. Y además, para ser mayor que menos 3, lo que no tengo que ser, los que les estoy sacando, son los x que son menores o iguales a menos 3. Estoy sacando el menos 3. Ahora el rango que quiero es esto, la probabilidad de estar entre el 1 y acá. Entonces es la probabilidad de ser más chico que el 1, y después le saco la probabilidad de ser menor o igual al menos 3. Ya igual a menos 3 no me sirve, y ser más chico tampoco. Entonces esto es justamente la función. Acá cuando hay menores o iguales es la función. Es, de nuevo acá, un cuarto, o no, 3/4, perdón. En 1 vale 3/4, y en menos 3 vale un cuarto. Menos un cuarto. ¿Ah? De hecho, algo que van a probar. No voy a entrar. Después no quiero comentar. Tal vez aparece en algo así. No, justo en este ejercicio no aparece. Pero bueno, la diferencia, yo lo comenté, creo. La diferencia de tender por izquierda es justamente, y el valor en el punto es la probabilidad del punto. Ya lo comenté. Pero es justamente por lo que comentaba hoy. ¿Verdad que es? Lo voy a hacer acá, pero para que no se lo olvide. La probabilidad de que x sea menor o igual que a es la probabilidad de que x sea menor que a más la probabilidad de que x sea igual que a. Entonces, ¿qué hago? Paso esto de acá restando. ¿Esto qué es? Esto es la función en a. Esto de acá. ¿Esto qué es? Esto es el límite por izquierda, así, de f de x. O sea, por izquierda, es lo que le dije. La probabilidad de que x sea igual a a. Me queda así. Entonces, la probabilidad de ser igual a a, ¿qué es? Es la función en el punto a menos el límite por izquierda. Eso es el saltito. Es la función en el punto a menos el límite por izquierda es este salto. Eso es la probabilidad del punto. A eso random, pero ya que estamos, les traigo como más conceptos. Entonces, estos saltitos de acá son justamente la probabilidad de cada punto. Y eso es fácil porque la probabilidad de esta la separan. Ser menor más ser igual. ¿Sí? Son dos casos disjuntos. Bueno, y entonces hay más de esto, pero bueno, ya terminamos. Es todo lo mismo. ¿Sí? Hay otro que es un menor igual acá, y un menor. Entonces, esto es ser menor que 1, ahí tenemos que hacer el límite por izquierda, que es un cuarto, menos ser menor que menos 3, esto está igual. O sea, los que son menores que 1 y no son más chicos que menos 3, o sea, que son mayores o iguales a menos 3. Ese es el C, cambia ahí. Me queda el límite por izquierda, un cuarto, ¿sí? Cuando tiendo a 1, y el límite por izquierda, tendiendo al menos 3, que es C. Y así juega. Si así juega con el resto. Y bueno, ya perdone que los atomicé esta clase. Siempre digo lo mismo, ¿no? Siempre digo que las voy a hacer más cortas.